La topología que vamos a implementar en este curso de infraestructura va a ser la siguiente. Primero, lo que vamos a instalar es un servidor con Active Directory. Este servidor va a ser un controlador de dominio y va a estar basado en Windows Server 2008 R2. Este servidor va a ser en 64 bits debido a que, como ya probablemente sepamos, Windows Server 2008 R2 solo corre en 64 bits. Windows Server 2008 fue la última versión que salió con compatibilidad para plataformas de 32 bits. Después vamos a instalar otro servidor. Este servidor va a ser un Exchange Server 2010. Esta es la última versión de Exchange que hay de Microsoft, y en este servidor vamos a configurar todos los roles, de manera que aquí vamos a tener los buzones, el acceso de clientes, y vamos a tener toda la parte de configuración de buzones y la administración. Luego vamos a instalar otro servidor. Este va a ser un servidor de WSUS con el cual vamos a darle las actualizaciones a las máquinas del dominio y a los servidores. Este servidor de WSUS probablemente se instale mucho más adelante en el laboratorio, pero básicamente este va a ser el orden de los servidores como van a quedar. Luego vamos a tener una máquina con Windows 7, que este va a ser un cliente donde vamos a hacer las pruebas para ver, por ejemplo, los cambios de políticas cuando configuremos un Outlook con el Exchange de manera interna o de manera externa. Para eso vamos a usar esta máquina con el Windows 7. Luego vamos a instalar un firewall. Este firewall va a ser basado en Forefront TMG, que es Threat Management Gateway, y también solo corre en 64 bits. Aquí tenemos que instalar ya sea Windows Server 2008 en 64 bits o Windows Server 2008 R2 en 64 bits. Esta va a ser nuestra red de perímetro, y este servidor va a tener una tarjeta de red conectada hacia la LAN y otra tarjeta de red conectada hacia Internet. Más adelante, en los laboratorios avanzados, vamos a instalar otra zona que va a ser una zona desmilitarizada o una DMZ. La idea es que vamos a agregarle al ISA Server una tercera tarjeta de red y vamos a publicar algunos servicios desde este tipo de segmento de red. Normalmente recibo muchas preguntas de gente que quiere saber cómo configurar una zona desmilitarizada, pero nunca he hecho un video respecto a este tema. Lo que vamos a ver es que es bastante fácil y prácticamente el procedimiento es sencillo y no requiere muchos cambios en la infraestructura. Luego, en esta zona desmilitarizada, lo que vamos a hacer es que vamos a instalar un servidor de web o un servidor de DNS. La idea es que primero activamos el servicio de DNS, lo publicamos, verificamos que esté funcionando, y luego vamos a instalar el servicio del IIS 7.5 para poner un servidor web de páginas HTML. Posteriormente vamos a hacer unos cambios en la topología y vamos a instalar un servidor de Edge Transport de Exchange Server 2010. La idea es que este servidor lo vamos a usar para todo el proceso de limpieza de correos, de anti-spam, y va a entregar los correos posteriormente al servidor con el Exchange Server 2010. Este servidor no es obligatorio, es opcional, pero es recomendable tenerlo. Igual podemos tener todos los servicios y toda la protección en un solo servidor, pero la mejor práctica es que haya un servidor dedicado a la limpieza de correo. Posteriormente vamos aquí a publicar algunos servicios a nivel de internet. Vamos a tener un usuario móvil y este usuario va a tener los servicios de VPN, de OWA y otros servicios que vamos a probar y van a ser publicados a través del TMG de este Forefront. Luego, más adelante, vamos a instalar una sucursal remota. Vamos a ver aquí. En esta sucursal remota vamos a instalar otro servidor con el Forefront TMG
y mediante este servidor vamos a realizar una conexión tipo site to site de VPN para poder conectar dos sucursales entre sí a través de internet como si estuvieran en un segmento de red. Esto también es bastante útil y nos permite tener control y poder hacer otro tipo de cosas como esta, por ejemplo, que es que vamos a instalar en la otra sucursal, en la sucursal remota, vamos a instalar otro controlador de dominio al cual lo vamos a convertir en un RODC o en un Read Only Domain Controller con los servicios de Active Directory y lo vamos a replicar a través de la VPN que está ofreciendo los dos servidores de Forefront. Entonces tenemos el segmento de red interna, tenemos un segmento de perímetro, tenemos una zona demilitarizada o DMZ, que todos estos están en la sucursal principal. Luego tenemos una sucursal remota en la cual vamos a montar otro firewall con TMG y vamos a hacer un túnel o un VPN de sitio a sitio por medio del cual vamos a permitir que haya replicación de Active Directory. ¿Para qué? Para que cuando agreguemos a este sitio máquinas al dominio se autentiquen directamente con este controlador de dominio y no tengan que ir a través de todo el enlace de VPN para autenticarse con este Active Directory. Y vamos a tener también los servicios externos que igual los vamos a probar desde una máquina externa para verificar que estén funcionando y la forma en que nos podemos conectar. Vamos a ver una pequeña introducción sobre qué es la virtualización. Esta introducción es básicamente para aquellos que están empezando con el área de virtualización, no conocen muy bien, no entienden cuál es el concepto. La idea de este video es explicar básicamente qué significa y lo que podemos lograr con esto. Anteriormente, cuando por ejemplo yo estaba estudiando para presentar algún examen de certificación o para aprender a administrar alguna herramienta, tenía una máquina que era una PC y en esta máquina cuando yo quería estudiar por ejemplo Windows Server 2003 o Windows 2000 Server, lo que tenía que hacer era en el sistema operativo que antes tenía por ejemplo un Windows 2000 Professional, yo tenía que formatear ese disco duro, borrarlo y instalar el sistema operativo que quería estudiar. Eso permitía que yo pudiera usar el sistema operativo, que lo estudiara y lo analizara, pero cuando ya quería volver nuevamente a tener un sistema operativo normal, tenía que volver a formatear este disco duro, quitarle el sistema operativo que tenía y volver a poner el sistema operativo como lo tenía antes, ya fuera con Windows 2000 Professional o con Windows XP. Esto hacía que fuera muy tedioso la preparación y el estudio de estas nuevas tecnologías. Posteriormente lo que hice fue conseguir un segundo disco duro. Entonces en este disco duro tenía instalado el sistema operativo que era un XP o un 2000 Professional y tenía un disco duro para hacer las instalaciones y lo que hacía era conectar un disco duro cuando quería correr mi sistema operativo donde tenía todos mis archivos y desconectarlo y conectar el otro disco duro donde tenía instalado el sistema operativo de servidor que estaba probando en ese momento. Eso fue por un tiempo hasta que conocí y empecé a usar la virtualización. ¿Qué es lo que nos permite hacer la virtualización? Vamos a cambiar aquí de hoja. La virtualización lo que nos permite es en esta máquina que tenemos aquí nosotros, vamos a tener una máquina en nuestra casa, ya sea una portátil o una desktop. Acá vamos a tener instalado por ejemplo Windows XP, Windows Vista o Windows 7. Esta máquina va a tener una cantidad X de memoria RAM y va a tener un procesador. La idea es que nosotros podemos sacar mejor provecho a los recursos de esta máquina debido a que hay tanto poder de procesamiento que está ocioso, que no se está usando, y podemos crear una arquitectura
que nos va a permitir correr máquinas virtuales o crear un hardware virtual, y para el sistema operativo va a ser como si estuviera directamente corriendo en una máquina física. Él no va a detectar la diferencia. Entonces lo que hacíamos o lo que hacemos es que en esta máquina, en este hardware, dentro del sistema operativo, que es una de estas versiones, vamos a instalar una aplicación que es un hipervisor o un hypervisor, que es esta capa de virtualización que vemos aquí, que va a separar la parte de hardware de la parte de las aplicaciones. Nosotros vamos a tener dentro del, antes de la capa de virtualización, vamos a tener el sistema operativo, que es este que hay acá, y sobre ese instalamos la capa de virtualización, que en este caso puede ser Virtual PC, puede ser VMware Workstation, y con eso vamos a poder correr las máquinas virtuales. Cuando nosotros instalamos una de estas aplicaciones, o también si nosotros por ejemplo tenemos el sistema operativo es un Windows 2008 R2, podemos activar el servicio de Hyper-V. Vamos a poner aquí Hyper-V, y Hyper-V es la misma capa de virtualización que nos va a ofrecer aquí el VMware o Virtual PC. Esto va a ser igual, vamos a borrar aquí, va a ser igual a esto, ok. Entonces nosotros, cuando ya tenemos el software de virtualización o el hipervisor, ya sea VMware, Virtual PC, Hyper-V o lo que estemos usando, vamos a poder empezar a crear máquinas virtuales, y a estas máquinas les vamos a asignar, van a tener un procesador, van a tener una cantidad de memoria RAM determinada, van a tener tarjetas de red. Según la versión y el sistema de virtualización que estemos usando, va a depender la cantidad de tarjetas que podemos agregar. Y vamos también a agregar un disco o discos duros virtuales a esta máquina. Dentro de esta máquina virtual, nosotros después tenemos que hacer una instalación normal del sistema operativo como si fuera en una máquina física. Eso quiere decir que tenemos que poner el CD, pero el CD lo ponemos es aquí en esta máquina, en la unidad de CD, y desde ahí vamos a realizar la instalación del sistema operativo que estemos usando. La ventaja de usar una plataforma de virtualización, ya sea VMware o Hyper-V, es que no tenemos que tener el CD físico, sino que podemos usar unos archivos que son en formato ISO o imágenes de CD, que lo que hace es toda la información que está dentro de un CD lo va a copiar en un archivo que va a tener extensión .iso. Entonces aquí vamos a tener lo equivalente a tener un CD, y esta aplicación de virtualización, ya sea Hyper-V o VMware, va a poder sacar los archivos desde ese ISO y copiarlos a la máquina virtual para realizar la instalación del sistema operativo. Igual podemos instalar Windows, podemos instalar Linux u otros sistemas operativos que queramos probar. En este video vamos a ver algunos de los productos de virtualización que hay en el mercado. Vamos a ver los principales y los que nos van a interesar o nos pueden servir para hacer los laboratorios. Para escritorio, esos son los productos de virtualización que vamos a correr en nuestro sistema operativo de escritorio. Estoy hablando de Windows 7, Windows Vista, Windows XP, etcétera. Aquí instalamos la aplicación, la corremos y desde ahí podemos correr máquinas virtuales. Esta plataforma de virtualización para escritorio es más que todo para capacitación, para desarrollo, para personas que desarrollan aplicaciones o desarrollan sitios web y necesitan probar diferentes plataformas desde su máquina. Y tenemos la otra categoría que serían los productos de virtualización para servidor, que van a correr en un sistema operativo de server o que no requieren ningún sistema operativo porque ellos en sí
son independientes. El primero que vamos a ver es el Windows Virtual PC. Este viene gratuito para ser instalado en Windows 7 o en Windows Vista, y hay una versión anterior que se llama Microsoft Virtual PC, que era la versión anterior a esta nueva versión. El Windows Virtual PC, que bueno, Microsoft es muy bueno cambiando los nombres para hacer nuestra vida un poco más complicada. El nuevo se llama Windows Virtual PC. Este es gratuito, lo pueden descargar de la página oficial, que abajo en los links del video va a estar el acceso para que puedan verlo y si quieren descargarlo. Bueno, vamos primero a ver una pequeña demostración aquí para que vean la interfaz del Windows Virtual PC. Si me voy acá, por ejemplo, vamos a ver la página primero. Acá tengo la página de Windows Virtual PC. Esta versión de Windows Virtual PC nos permite correr una máquina virtual. Por ejemplo, si nosotros tenemos Windows 7 y vamos a correr una aplicación que no es compatible con Windows 7 o Windows Vista, podemos descargar este Windows que se llama Windows XP Mode o modo Windows XP, que lo que va a hacer es que nos instala el Virtual PC y nos va a bajar una máquina que tiene Windows XP, que viene configurada para poder correr esas aplicaciones desde nuestro Windows 7. Esto fue una forma en la que Microsoft facilitó para que los usuarios puedan correr aplicaciones que ya no son compatibles con Windows 7 y necesita el usuario de todas maneras correrla. Lo que se hace es que se baja este Windows XP Mode, se bajan los instaladores y va a correr sobre Microsoft Virtual PC. Aquí está la página oficial. Aquí vemos, por ejemplo, algunas de las características del Windows Virtual PC. Tiene una instalación fácil del Windows XP Mode, soporta USB, se integra con las aplicaciones, puede compartir el copy y el paste. Tiene aquí todas las características y desde acá lo podemos descargar, y también podemos, si queremos, descargar el Windows XP Mode. Acá me voy a pasar a mi máquina. En este caso, aquí tengo, por ejemplo, cuando instalamos el Virtual PC y descargamos el Windows XP Mode, él nos va a descargar esta máquina virtual. Si vemos acá, es una máquina virtual que tiene 512 megas de RAM. Si le doy en Settings, aquí puedo ver tal cual como si estuviera usando también el VMware Workstation. Tengo la memoria, en este caso no la puedo cambiar, pero si hago una personalizada sí la puedo cambiar. Tengo el disco duro, que el tamaño es de 660 megas. Tengo todo el hardware de la máquina virtual. Vamos a cerrar, esta es una prueba que hice. Si me voy aquí a Settings, aquí tengo la memoria, disco duro, en donde está guardado. Si quiero habilitarle los discos para deshacer los cambios, aquí tengo la unidad de CD o de DVD, puertos, tarjeta de red, etcétera, etcétera. Aquí igual, si yo voy a levantar una máquina virtual, le doy doble clic y va a levantar tal cual como si estuviéramos levantando una máquina virtual en VMware o en cualquier otra aplicación. Aquí, como esto no tiene ningún sistema operativo instalado, está tratando de arrancar de la tarjeta de red, pero bueno, en este momento no tengo nada instalado. Lo que quería era ver esta máquina virtual. Vamos a decirle que la apague. Perfecto. La otra aplicación que existe para virtualización para escritorio es el VMware Workstation. Esta herramienta sí hay que comprarla, pero podemos descargar una versión de 30 días del sitio de VMware. Más adelante hay un video que explica cuál es el proceso para nosotros poder descargar esta versión de evaluación y que nos envíen un serial o un número de 30 días para poder usar las máquinas virtuales. Aquí tenemos mucho más control de la máquina virtual, de las tarjetas de red. El rendimiento es parecido en las dos plataformas, pero la administración es mucho más fácil desde el VMware Workstation. Si vamos a usar o hacer virtualización desde el escritorio, lo que yo seleccionaría sería el VMware Workstation sobre el Virtual PC. Aquí podemos hacer grupos de máquinas virtuales, podemos clonar las máquinas virtuales,
tenemos aquí un montón de opciones que no tenemos con el Virtual PC. VMware tiene su plataforma que se llama ESX o SXI. Es gratuito y aquí cuando yo pongo standalone quiere decir que esta versión se instala directamente en el hardware y no requiere sistema operativo. Quiere decir que nosotros vamos a poner el CD en nuestro servidor y vamos a instalar el ESX o el ESXi y va a instalar el hipervisor de VMware para poder correr las máquinas virtuales. Microsoft tiene un producto similar que se llama Hyper-V Server 2008 R2. Este producto también es gratis, es un ISO que se descarga y también es standalone. Igual bajamos el ISO del Hyper-V Server 2008 R2, lo instalamos en una máquina y nos va a instalar algo parecido al Server Core, que es un Windows donde solo tenemos una interfaz de comando para administrarla. La idea es que nosotros instalemos el Hyper-V Server R2 y lo administramos de manera remota desde una máquina que tenga Windows 7. Entonces son productos similares, corren directamente en el hardware. VMware gratuito y Hyper-V Server también gratuito. Aquí vamos a ver la página de estos productos. Aquí tengo la página de VMware Workstation, que ya lo vimos. La última versión en este momento es la 7.1. Aquí se puede descargar una versión gratuita, que esto lo vamos a ver más adelante. Tengo también la página de Hyper-V Server. Ese es el producto de servidor independiente. Aquí vemos que dice Hyper-V. Vamos a abrir aquí, a aumentar un poco más para que se vea. Dice Hyper-V es un producto independiente y por aquí dice también que es gratuito. Vamos a ver, no lo veo en este momento, pero bueno, desde acá es de donde, bueno, aquí está toda la parte, que todo es gratuito y de aquí mismo podemos descargar Hyper-V Server 2008 R2. Tenemos el otro producto que es el de VMware, que es VMware vSphere, el hipervisor que se llama ESXi. VMware tiene otro producto que sí hay que comprar, que es el VMware vSphere, que es como una suite que controla toda la virtualización y permite administrar los hipervisores. Esta versión también, aquí vemos que es gratuita, es el hipervisor, es independiente y aquí vemos toda la información. Podemos compararlo con otras plataformas, los precios, etcétera, etcétera. El otro producto que tenemos es el Windows Server 2008 Hyper-V. Esto es el rol que se agrega a el servidor de Hyper-V. Vamos a quitar todo esto. Cuando nosotros instalamos el sistema operativo Windows Server 2008 R2, lo agregamos como un rol adicional y vamos a tener el hipervisor instalado en el sistema operativo. Entonces aquí estamos dependiendo del Windows Server 2008 R2 para poder correr el hipervisor. Acá tengo el sitio de Hyper-V de Windows Server 2008. Entonces aquí dice Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V. Es un rol que se va a agregar. Entonces es importante que sepamos distinguir entre el Hyper-V Server y el Windows Server 2008 R2 Hyper-V. Tenemos también otro producto que es el VMware Server, que también se instala sobre el sistema operativo Windows Server 2008 R2 y la página aquí está. Es otro producto también gratuito que podemos instalar en nuestras máquinas. Aquí vemos algunos pantallazos. Voy a pasarme en este momento al Hyper-V en una máquina que tengo instalado y aquí vemos, por ejemplo, que es bastante parecido. Tenemos las máquinas virtuales, tenemos la configuración de la máquina virtual, la memoria, procesador, disco duro, la tarjeta de red, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo estoy corriendo Windows Server 2008
Vamos a verlo aquí. Este es un Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition y le agregué el rol de Hyper-V. La diferencia es que este depende del sistema operativo para correr el hipervisor. Ya con esto tendríamos entonces un poco de conocimiento sobre las plataformas de virtualización que hay y podemos tomar una decisión sobre cuál es la más adecuada para continuar con los laboratorios. Otro aspecto muy importante que debemos aprender cuando vamos a usar algún producto de virtualización es el tema de los switches virtuales. Cuando nosotros tenemos una máquina normal sin necesidad de tener ningún producto de virtualización, lo que vamos a tener es nuestra máquina física y en esta máquina física vamos a tener un adaptador de red o varios adaptadores de red físicos. Esas son las tarjetas de red que hay atrás que tienen el puerto de red por medio del cual nosotros nos vamos a conectar a un switch o a un hub o a algún dispositivo que nos va a conectar a la red interna, que eso es lo que normalmente conocemos como la LAN o la red interna. Aquí van a ver otras máquinas que están conectadas a la red, van a ver otras portátiles y por medio de este switch es que nosotros vamos a comunicar con ellos. Cuando nosotros instalamos en esta máquina o en este servidor algún producto de virtualización, lo que va a pasar es lo siguiente: vamos a tener switches virtuales y el switch físico al que nos seguimos conectando normalmente. Aquí todas estas máquinas virtuales estamos suponiendo que están corriendo dentro de una máquina, una PC o un servidor. Aquí hay en este momento 5 máquinas virtuales y cuando instalamos el producto de virtualización, este producto instala switches virtuales. Dependiendo del producto que estemos usando, van a cambiar los nombres de los switches virtuales porque cada fabricante le pone diferente los nombres y la nomenclatura. Cuando nosotros tenemos instalado el producto de virtualización, ya sea VMware o sea Hyper-V, él va a hacer que nuestras máquinas virtuales, en este caso por ejemplo esta máquina virtual, está conectada a este switch que yo le puse switch 1 y este switch, si vemos aquí, está conectado al adaptador físico. Quiere decir que es equivalente a tener esta máquina virtual conectada a este switch en la red. En VMware esto tiene un nombre que se llama Bridge y en Hyper-V también tiene otro nombre que lo vamos a ver cuando vemos las partes de redes de Hyper-V. Aquí vemos por ejemplo esta otra máquina virtual que también está conectado a este switch y este switch está conectado a esta tarjeta de red física y esta tarjeta de red física está conectada a este switch. Es lo mismo que si nosotros en nuestra red interna pusiéramos otro switch, y en ese switch conectáramos un servidor. Al estar conectados estos dos switches, si una máquina está aquí y se quiere comunicar con él, va a poderse conectar a través de este cable de red. Es el mismo concepto, quiere decir que la máquina nos está creando un switch virtual que nos conecta a la red física, que a su vez nos va a conectar al switch de la red interna. Por eso es que las máquinas virtuales se pueden comunicar con una red de producción o una red física. También los productos de virtualización que instalemos nos van a instalar switches que son independientes. Estos switches, si yo por ejemplo, vamos a ver el ejemplo en este switch 3, aquí estas dos máquinas están conectadas y se van a ver únicamente entre ellas. Ni siquiera yo estando en la máquina que está corriendo estas máquinas virtuales voy a poder tener acceso a estas máquinas virtuales porque están encerradas en un switch virtual que está protegido por el producto de virtualización. Si esta máquina por ejemplo tiene una IP 1.1.1.1 y esta tiene una IP 1.1.1.2, desde esta máquina yo le voy a poder hacer un ping a esta máquina y viceversa, porque las dos se van a ver
por este switch. Si yo cambiara esta máquina, la desconecto de acá y la conecto a este switch, en ese momento ya voy a perder la comunicación y no voy a poder hablar con esta máquina. Entonces vamos a poder crear diferentes tipos de topologías de manera virtual. Por ejemplo, podemos tener, vamos a borrar esto, podemos tener, que eso lo vamos a hacer en los laboratorios. Tenemos, por ejemplo, aquí conectado, supongamos que esto es un ISA o un TMG o TMG. Este servidor lo tenemos conectado a este switch virtual y adicionalmente lo tenemos conectado a este switch para que pueda salir a internet. Si nosotros pegamos aquí otra máquina virtual, aquí pegamos otro servidor que fuera un controlador de dominio, un DC, podemos poner a este servidor para que use el ISA, esta tarjeta de red del ISA, como default gateway, y el ISA, a pesar de que este switch está independiente, los paquetes van a ir desde el servidor, llegan al switch, el switch los recibe, se los va a mandar al ISA, el ISA los recibe e internamente el ISA va a hacer el enrutamiento de ese paquete a través del switch virtual que está conectado a la red física, y de ahí el paquete ya va a salir hacia internet. En este caso, si quisiéramos darle internet a nuestra máquina virtual, quiere decir que podemos montar bastantes escenarios, bastantes topologías, y todo va a estar encerrado en un ambiente virtual. Ya en los próximos videos vamos a ver las diferencias entre los switches virtuales de VMware Workstation y los switches virtuales de Hyper-V. Para los laboratorios que vamos a desarrollar, vamos a usar la última versión de sistema operativo desarrollada por Microsoft. Esta versión se llama Windows Server 2008 R2. La versión anterior a esta se llamaba Windows Server 2008. Al pasar de 2008 a 2008 R2 se incluyen nuevas características y nuevas tecnologías. Podría parecer que de 2008 a 2008 R2 fuera como una especie de Service Pack o una actualización, pero en realidad Microsoft lo ve como un sistema operativo aparte y por eso le pone el R2 o Release 2. ¿Por qué vamos a usar esta versión del sistema operativo? La razón es muy simple. Básicamente esta es la última versión que hay en el mercado. Vamos a tener la versión más actualizada y también vamos a contar con las últimas tecnologías que dispone Microsoft a nivel de servidor. Básicamente esa es la razón por la cual usamos esta versión. ¿Qué cambios importantes hay para destacar en esta nueva versión de Windows Server 2008 R2? Hay bastantes cambios en un montón de áreas o en un montón de servicios. Uno de los que nos interesa más que todo recalcar es, por ejemplo, que esta versión de servidor solo sale o solo salió para arquitectura de 64 bits. Cuando salió en el Windows Server 2003, había una versión de Windows Server 2003 para 32 bits y una versión de Windows Server 2003 para 64 bits. Lo mismo sucedió con la versión de Windows Server 2008. Hay una versión para 32 bits y una versión para 64 bits. Esta última versión solamente soporta arquitecturas y procesadores en 64 bits. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque nuestro hardware debe ser relativamente nuevo. Aproximadamente el hardware de hace unos 4 o 5 años, casi todo ya sale con arquitectura de 64 bits. Quiere decir que si tenemos un servidor de aproximadamente 4 años, es probable que sí podamos correr el Windows Server 2008 R2. Cambios también importantes a nivel de Active Directory y Domain Services. En esta versión incluye una papelera de reciclaje de Active Directory. Quiere decir que si nosotros borramos un objeto de Active Directory, lo podemos recuperar de la papelera de reciclaje sin necesidad de hacer un restore de Active Directory, que es un proceso un poco más complejo. Si no entienden ahora algunos de estos nombres o estas tecnologías, no hay problema porque algunas de ellas las vamos a ver más adelante. También se incluye a nivel de Active Directory
una nueva herramienta que se llama Active Directory Administrative Center. Esto es parecido al Active Directory Users and Computers, pero es una consola un poco más amigable. Podemos aplicar algunos filtros en caso de que tengamos dominios muy grandes y se nos hace un poco complicado buscar usuarios o buscar algún tipo de máquina. Con el Administrative Center vamos a poder facilitar mucho la administración. También se incluye un analizador de best practices o de mejores prácticas y nos va a permitir hacer un chequeo de nuestro Active Directory y que nos saque un reporte de qué es lo que está mal configurado, qué parámetro debería estar configurado de otra manera para tener mejor seguridad, mejor rendimiento, etcétera, etcétera. Esto en las primeros Best Practices Analyzer que había era para Exchange, donde le hacía un chequeo de nuestro servidor, de nuestros servicios de Exchange y nos daba una serie de cambios para hacer con fin de mantener el servidor configurado de la manera más óptima. También a nivel de DNS se incluye una nueva tecnología que se llama DNSSEC. DNSSEC permite usar certificados digitales para firmar las zonas de Active Directory, para firmar los registros. Siempre el servicio de DNS a nivel de Internet ha sido el talón de Aquiles y ha sido uno de los principales objetivos para los hackers y para usuarios malintencionados, porque no tiene formas de garantizar que el paquete que uno está haciendo una consulta DNS venga realmente del destino y no es un paquete fraudulento. Ya con esta tecnología de DNS Security vamos a poder mejorar la seguridad de nuestra infraestructura. También otra nueva característica que es un poco más avanzada es que tiene una tecnología que se llama DNS Socket Pool. DNS Socket Pool lo que permite es que cuando el servidor de DNS hace una consulta hacia Internet, el puerto de origen lo usa un puerto de origen aleatorio. En versiones anteriores, cuando el servidor hacía una consulta, siempre usaba el mismo puerto de origen. ¿Qué pasaba? Alguien que estaba fuera de la red podía hacer un paquete falso y hacerle una consulta a nuestro servidor, y cuando el servidor iba a preguntar a Internet, él respondía los paquetes haciendo falsa el origen de la respuesta, y el servidor tomaba ese paquete como que fuera una respuesta válida porque él sabía en qué puerto lo mandó y desde qué servidor lo debe recibir. Y la persona podía meter en nuestra caché del servidor de DNS registros inválidos, haciendo que nuestros servidores dieran la IP falsa a otros usuarios que se querían conectar, por ejemplo a sitios de bancos, a sitios específicos, y estos usuarios podían obtener nuestras contraseñas a nivel de metiéndole basura en el caché del DNS. Entonces ya eso se arregla usando paquetes de origen aleatorios. Ya es muy difícil que el usuario sepa desde qué paquete va a salir la consulta. También a nivel de Group Policy tenemos nuevos CMLETs o comandos de PowerShell, por medio del cual podemos administrar prácticamente toda la parte de Group Policies usando scripting o usando la consola de comandos de PowerShell. También podemos ejecutar o agregar en las políticas, en los Logon Script y en los Startup Script, podemos agregar scripts de PowerShell, con lo cual podemos también automatizar mucho la administración de las máquinas y de los usuarios. También tenemos una nueva tecnología muy interesante que se llama Group Policy Preferences. Son preferencias de políticas de grupo. Cuando nosotros usamos Group Policies, lo que estamos diciendo es: este parámetro es así y el usuario no lo puede cambiar. Con el Group Policy Preferences lo que estamos haciendo es diciendo: esto es recomendable que esté así, pero el usuario lo va a poder cambiar, y nos permite agregar cosas que antes no podíamos administrar. Eso también vamos a ver un laboratorio específicamente de esto, de Group Policy Preferences, donde podemos asignar mapeos a los usuarios, donde podemos cambiar opciones del Internet Explorer y un montón de cosas que a nivel de Group Policies no podemos administrar de esta manera. También se agrega una nueva forma de trabajar las políticas y se llama Started Group Policy Objects. Estos son archivos
de plantillas de políticas que nosotros podemos importar en nuestro Active Directory y ya vienen preconfigurados con los parámetros recomendables para un entorno seguro. Entonces hay varios templates que nosotros podemos aplicar a nuestro dominio y los podemos afinar. No tenemos que crear la política de cero, sino que podemos basarnos en esos templates, aplicarlos a nuestro dominio y modificarlos. Esto nos va a ahorrar mucho trabajo. Vamos a tener un entorno bastante seguro y sin necesidad de conocer mucho cada aspecto de la política que se está configurando. Simplemente vamos a revisar qué parámetros configura la política y vamos apagando los que no necesitamos o los que queremos cambiar. También se agregan un montón de políticas nuevas, tanto para las máquinas con Windows Vista como para Windows 7. Esto es una actualización donde podemos manejar perfiles de, por ejemplo, podemos configurar la parte de la batería, que las portátiles se pongan en standby después de tan cierto tiempo que no las están usando. Por ejemplo, en empresas que tienen muchas máquinas y los usuarios salen a almorzar, pues se pueden poner todas las máquinas en standby y eso le va a ahorrar en la cuenta de servicios a la empresa porque todas esas máquinas ya no consumen tanta energía. Todo eso lo vamos a poder ver con las nuevas políticas que hay en Windows Server 2008 R2. También tenemos Hyper-V, en Hyper-V, que es la plataforma de virtualización de Microsoft. Hyper-V ahora permite una forma de mover las máquinas entre nodos de un clúster que se llama Live Migration, donde por ejemplo nosotros tenemos una máquina virtual corriendo en el nodo A y vamos a apagar ese nodo para darle mantenimiento o se presenta algún problema. Esta máquina puede pasar al nodo B de manera automática y los usuarios no van a perder conexión con esta máquina virtual. Entonces este Live Migration nos permite mover máquinas virtuales entre nodos sin necesidad de apagarlas y sin necesidad de que los usuarios pierdan conexión con la máquina. También las máquinas virtuales ahora les podemos asignar hasta 64 procesadores lógicos. Quiere decir que si tenemos un servidor bastante grande podemos meter muchas máquinas virtuales y no estamos tan limitados a la cantidad de recursos que le podemos asignar a esa máquina virtual. También se agregan tecnologías como Network Access Protection, donde podemos determinar qué usuarios tienen acceso a la red y qué usuarios no tienen acceso a la red. Aquí hay un componente a nivel de configuración del Windows y hay un componente a nivel de configuración de nuestros switches o nuestra infraestructura de equipo activo, donde los dos tienen que trabajar en conjunto para que el switch le pregunte al Active Directory si ese usuario puede o no entrar a la red y el Windows le va a dar la autorización o se la va a negar. También a nivel de networking, a nivel de red, hay una nueva característica que se llama Direct Access. Con Direct Access lo que hacemos es tener acceso a nuestra red corporativa como si estuviéramos de manera local sin necesidad de usar un VPN. Lo que nos permite eso es que si estamos con usuarios móviles, estos usuarios pueden estar en sus casas, pueden estar en hoteles y van a estar pegados como que si estuvieran con el cable de red conectado directamente. Entonces van a poder ver el Exchange, van a poder ver las carpetas de red, van a poder ver todo como si estuvieran localmente. También hay una nueva tecnología que se llama Branch Cache, que nos va a permitir, por ejemplo, si tenemos una oficina secundaria, mantener un caché de los archivos que los usuarios ven o usan desde la otra sucursal. Ahí se puede nombrar un servidor para que mantenga este caché y si un usuario o varios usuarios de la sucursal remota van a ver el mismo archivo, solamente se copia el archivo una vez y se va a distribuir desde la caché local. Esto va a hacer que el uso de nuestros enlaces de WAN sean utilizados más eficientemente y haya menos tráfico en ese enlace que muchas veces es bastante lento. También hay cambios bastante drásticos a nivel de Terminal Services, tanto que ahora ya no se llama Terminal Services, sino que se llama Remote Desktop Services. Toda la tecnología, todos los nombres prácticamente cambiaron. De la parte de terminal no la vamos a ver muy profundamente en este curso, pero sí vamos a tratar de agregar posteriormente algo donde se dé una pequeña introducción a nivel de Remote Desktop Services. A nivel de seguridad hay una nueva tecnología que se llama App Locker o Locker de aplicaciones. Esto va a reemplazar
el Software Restriction Policies, con lo que nosotros podemos decir qué ejecutables se van a poder ejecutar en las máquinas de los usuarios y cuáles no. Este App Locker solo funciona con clientes que tengan Windows 7, nada más, no se puede aplicar con otras versiones. También hay una nueva forma de instalar el Windows Server que se llama Server Core. Esta instalación lo que hace es que instala todo el sistema operativo, pero no instala la parte gráfica. Lo que vamos a tener es, cuando prendemos el servidor, vamos a tener una pantalla como un DOS, de donde vamos de ahí a administrar nuestro servidor. Este servidor lo podemos administrar de manera remota con las herramientas de administración de Microsoft, como si fuera un servidor gráfico. ¿Cuál es la idea de este Server Core? Server Core lo que va a permitir es, cuando nosotros instalamos el servidor, como no se instala la parte gráfica, la mayoría de los parches que libera Microsoft son para corregir errores o vulnerabilidades del entorno gráfico. Casi un 80% de los parches. Quiere decir que ese servidor, al no tener nada de la parte gráfica, no se le va a tener que actualizar. Va a ser un servidor más seguro, menos vulnerable a problemas de seguridad, y lo podemos administrar perfectamente de manera remota. Eso sería la forma de instalar o el Windows que se llama Server Core. ¿Cuáles son las versiones principales que hay ahora de Windows Server 2008 R2? Hay una nueva versión que se llama Windows Server 2008 R2 Foundation. Esta versión sale al mercado básicamente para competir con las versiones de Linux. Es un Windows Server más barato, está limitado a 15 usuarios, es como un Windows más económico para empresas pequeñas que no tienen mucho presupuesto para instalar sus servidores. Y esta versión solo se vende a través de fabricantes de equipo como HP, Dell, etcétera, etcétera, donde te venden un servidor con el Windows Server 2008 R2 Foundation. También vienen las versiones normales, que es Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise y Windows Server 2008 R2 Data Center. También se sigue manteniendo la versión de Windows Web Server 2008 R2, que es la versión básicamente para usar en servidores web. En las notas del video, en la parte de abajo, vamos a encontrar una lista más detallada de los cambios de funcionalidad en Windows Server 2008 R2. Y adicionalmente hay otro link donde vamos a ver cuáles son, una descripción donde están las ediciones de Windows Server 2008 R2.